Vamos a hablar acerca del temor de Dios porque esto es algo que hace falta, no solamente en la gente que camina en las calles, sino a veces aún en la gente de la iglesia. Hace muchos años yo les he compartido esto. Mira, el diablo te puede atacar a través de persecución, de ataque, de pruebas, o te puede atacar a través de tentación. La forma más vil, más baja que tiene el diablo es poniéndote tentaciones. Y ayer estábamos viendo, la pastora y yo, acerca una película acerca de la vida de José, cuando cuando Potifera, la esposa de Potifar, trata de seducir a José, ¿verdad? Y José huye de la tentación, ¿verdad? ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Alguien la ha leído en la Biblia? ¿Sí? Acerca de la historia de José, ¿verdad? Y en cierta ocasión que yo vivía solo, ¿verdad? La tentación vino conmigo. Gracias a Dios ahora tengo una guerrera que, no olvídese, para que la tentación se acerque, primero tiene que ver la espada del Espíritu que está en la mano de la pastora. Amén. Aleluya. ¿Sí? Entonces, pero cuando yo vivía solo, vino la tentación delante de mí y me coqueteó, ¿verdad? Y con unos ojos así muy llamativos y con una sonrisa muy tentadora. Y de pronto, haz de cuenta como que yo creo que el conejito cuando la serpiente le ve con los ojos así, ¿verdad? Y el conejito se queda así como que no sabe ni qué haces, ¿no? Pero en ese momento, Dios me habló. Y con autoridad, con una voz de mucha autoridad y de mucho amor al mismo tiempo, me dice: ay de ti si la tocas. No, olvídate. Yo me sobrecogí y dije: no, espérame, ¿qué está pasando? Dice: ay de ti si la tocas. Fue una advertencia de parte de Dios. Y esto no fue una voz audible, haz de cuenta que yo la oí dentro de mí, una voz que yo escuché dentro de mí. Y eran como estas horas más o menos de la tarde. Entonces yo me fui así como decía un canto antiguo, más allá del sol. Me fui más allá del sol y de pronto sentí el abrazo del Padre Celestial que me estaba abrazando y que me decía: ¿por qué buscas un abrazo? Yo te puedo abrazar, yo estoy aquí. Y entonces me abrazó con su amor y fue la experiencia más inolvidable que viví. Y créeme que eran como estas horas más o menos, pero ya después eran como las 11, 12 de la noche. Yo seguía brinque y brinque en mi cama de gusto como un chiquillo. ¡Wow! Mi padre me abrazó, mi papá me abrazó, mi papá me abrazó. El amor de Dios que estaba escurriendo en mi vida, ¿verdad? Una cosa preciosa. Dije: wow, esto yo no lo cambio por nada. Pero ¿sabes qué hubo en ese momento cuando entre la tentación y el decir no? El temor de Dios. A mí me temblaron las piernas cuando me dijo: ay de ti si la tocas. Dije: no, Señor, perdóname. El temor de Dios es algo que nos hace falta en este tiempo. Y es un arma que te va a defender el temor de Dios. ¿Sí? Porque vamos a ver la escritura. Vamos a ver primeramente lo que estamos necesitando, antes que otra cosa, es un espíritu superior. ¿Se acuerdan que hace 8 días les hablé de un espíritu superior? Que les he estado compartiendo de un espíritu superior. ¿Cuántos se acuerdan? A ver, ¿quién tenía un espíritu superior? ¿Quién era? ¿Qué profeta era? Daniel. Daniel tenía un espíritu superior. Y esto es lo que estamos necesitando hoy. Para que tengas temor de Dios, necesitas tener un espíritu superior. Mira, Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos están afligidos? Sea sincero, la verdad. Entonces, mire, no checa, no cuadra. Si confío en Dios, no puedo estar afligido. Si confío en Dios porque no hay vuelta de hoja. Amén. Cuando tienes el temor de Dios, no tienes temor del hombre.
Mira, vamos a ver, en Daniel capítulo 6, versículo 3, Daniel 6:3. Daniel 6:3 dice que Daniel era superior porque tenía un espíritu superior. Vamos a leerlo, ¿qué les parece juntos? 1, 2, 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Cuántos reyes hay aquí en este lugar? ¿De veras? ¿De veras sabe que usted es un rey? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Díganlo sin miedo, lo dice Dios, lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6 dice que somos reyes y sacerdotes. Amén. Por eso cuando usted viene como sacerdote, usted levanta sus manos, usted clama a Dios, usted lo alaba, lo adora, lo exalta, porque usted es el sacerdote. Amén. Aquí no tenemos un sacerdote que viene y que oficia Dominus Obispus, ¿no? O sea, aquí hay un pastor que les guía, pero usted es el sacerdote, por eso usted debe mantenerse en limpieza. Y si en un momento dado usted cae en pecado, cae en la tentación, Dios es fiel y justo para perdonarle. Amén. No quiere decir que vamos a estar jugando con la gracia de Dios. La gracia de Dios es el poder para no pecar. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que usted y yo necesitamos en este tiempo un espíritu superior. Mire, vamos a ver, a mí me tocó vivir, bueno, yo nací en 1950, así para acabar pronto, ¿sí? 1950, viví la década de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, de los 2010, de los 2020, ¿sí? Aquí estamos. Amén. Ahora, yo he visto todas estas décadas. A mí me tocó ver, por ejemplo, los rebeldes sin causa. ¿Cuántos oyeron de los rebeldes sin causa? Los enchamarrados, esos negros que bailaban rock and roll y twist y todas esas cosas, ¿no? Me tocó ver los hippies. De hecho, fue cuando andaba yo ahí en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿verdad? Yo no anduve de hippie, pero tuve compañeros hippies, ¿verdad? Me tocó ver muchas cosas, muchos movimientos. Y le puedo decir algo, esos movimientos pasan y pasan, el existencialismo pasa, todo pasa, pero lo único que permanece es la palabra de Dios, y hay un Dios todopoderoso al que debemos tener temor. Ahora, la gente tiene miedo de decir que tengamos temor de Dios, porque como que quieren atraer a la gente y decirle, no, mira, Dios es bueno, Dios es amor. Sí, Dios es amor, diga, Dios es amor, pero también es fuego consumidor y no tiene por inocente al malvado. Amén. Entonces, si usted tiene un espíritu superior, usted va a pasar todas las pruebas que vengan. ¿Qué sucedió cuando me pusieron el cuchillo para quitarme el celular? Le dije, la sangre de Cristo me cubre y me protege. Satanás, suelta a este muchacho. Yo le hablé al espíritu demoníaco que estaba atrás del muchacho que me quería asaltar. ¿Qué pasó cuando iba con la mamá del pastor y que asaltaron el microbús? A ver, todo lo de valor. Sí, señor, tome. Y cuando vio Santa Biblia, dijo, bye, vámonos. ¿Sí? Porque es el diablo el que tiene que huir. No es la iglesia la que tiene que huir. La iglesia tiene el poder, pero no tiene el conocimiento. No tiene el conocimiento. Entonces, como no tiene el conocimiento, no sabe qué hacer. Haz de cuenta que a un niño le das un arma, pero no sabe cómo usarla. Por eso, ¿qué pasó cuando empezamos a orar aquí? ¿Qué les dije? Ore violentamente, ¿sí o no? Bueno, los que estaban les dije, ore violentamente, arrebate. Los violentos arrebatan el reino, amén. Y esa tiene que ser la postura de usted, de arrebatar el reino. Mire, Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Yo ya hice mi trabajo, ahora te toca a ti. Ese es el asunto. Entonces ahora yo voy con reverencia al Padre, voy con respeto al Padre Celestial, me humillo delante de Él
pero yo tomo la autoridad delante de ¿quién? De los demonios, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Amén. Pero el temor de Dios debe estar en mi corazón. El temor de Dios me libra de no pecar, porque si yo empiezo a pecar, me convierto en esclavo del pecado, porque lo dice Jesús. El que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Entonces yo no puedo estar esclavizado, porque entonces no puedo tener la libertad para moverme. Amén. Entonces vimos que Daniel era superior porque tenía un espíritu superior. Cuando venga la crisis tiene que ver que tú tienes un espíritu superior. Cuando venga la enfermedad, tienes que ver que tienes un espíritu superior. Hay una hermanita que nos está pidiendo oración desde Colima. Se congrega aquí, pero está atendiendo a su mamá, ¿verdad? Porque padeció el COVID. Gracias a Dios ya está saliendo, ya salió. Pero yo le decía, mira, estas oraciones que te estoy mandando, también tú hazlas así de violentas, con la fe, con la certeza. Tenemos que hacer a un lado las oraciones religiosas. Hermano, con todo respeto, las oraciones religiosas no te van a llevar a otra cosa. Hay veces que tú tienes que clamar, tú tienes que implorar a Dios. Amén. Tienes que clamarle a Él, te arrodillas, le pides perdón, lloras, pujas y bueno, todo. ¿Por qué? Porque tenemos que humillarnos delante de Dios, pero contra el enemigo tenemos que tomar autoridad. Él ya lo hizo, dijo, consumado es, y te dio potestad de hollar serpientes y escorpiones. Por eso dijo, las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra mi iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Quién es la iglesia de Jesús? Entonces, dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti. Por eso te estoy diciendo que tienes el poder, pero no tienes la información. O sea, no tienes el instructivo para desarrollar ese poder. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la enfermedad? Es cierto, a veces cuando nos sentimos enfermos, dice, no tienes ánimo ni de orar por ti. Sí, yo lo he vivido. A veces, pero ¿qué hago? Entonces le digo a la pastora, por favor, ora por mí. Me siento así, me siento asado. Entonces, ora por mí. Entonces ella empieza a orar y haz de cuenta que se hace una sinergia. Mira, hay motores que son muy grandes y no pueden arrancar por sí solos. Necesitan otro motor que arranca el otro motor. ¿Sí me explico? Entonces necesitan otro motor que eso es lo que va a hacer que arranque el otro motor. ¿Sí? Entonces, por eso dice la Escritura que son dos mejor que uno, ¿verdad? Entonces, las parejas, hay un poder en la oración cuando oran juntos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, tenemos que Daniel tenía un espíritu superior. Ahora, eso se tiene que ver en tus frutos, en tu vida. Tú debes de dar frutos, tú eres un árbol de justicia. Tú eres plantío del Dios vivo, tú das fruto a tu tiempo, pero ¿cuáles son tus frutos? Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 20. Mateo 7 del 16 al 20, dice así la Escritura. Gloria a Dios. Estamos captando, ok, gloria a Cristo. Mateo 7, 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Estamos hablando de un espíritu superior y estamos hablando del temor de Dios. Amén. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, no es congruente, ¿verdad? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, si somos hijos de Dios, ¿qué dice por ahí un refrán? Hijo de tigre. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces aquí, puros leoncitos, leoncitas. Amén. Vigorosos, vigorosas. Ahora, estás pasando por una tribulación muy fuerte.
¿ok? Dios ha permitido, pero una cosa te digo, que nada escapa a la soberanía de Dios. Todo está dentro del propósito de Dios. Todo. Cuando los hermanos de José lo vendieron a los madianitas, ¿sí? Porque lo aborrecían, no lo querían, no lo aceptaban, tenían envidia. Parecía como que todo se le acababa, lo echaron en un pozo en el desierto. Y luego después pasaron ahí unos beduinos, unos madianitas, y se los vendieron y se lo llevaron de esclavo a Egipto. Parecía que todo estaba terminado. Y llega ahí con todo el montón de esclavos y después lo compra Potifar, ¿verdad? Y se lo lleva a su casa y empieza a prosperar. Pero luego lo acusan de algo que no cometió y lo meten por varios años a la cárcel. Entonces pareciera como que una desgracia a otra y a otra y a otra y a otra. Pero ¿qué pasó? Dios estaba procesando el corazón de José. Lo estaba procesando porque iba a llegar el momento en que, como sabía interpretar sueños, le interpretó el sueño al faraón y entonces lo previno de una terrible sequía que venía. Dice, vienen 7 años de abundancia, pero después 7 años de terrible escasez. Así que pon a una persona que sea sabia para que administre todo tu reino y para que no vayas a pasar hambres. Entonces dice, pues, ¿quién más sabio que tú? Tú vas a ser esa persona. Dice, solamente yo, el faraón, voy a ser el más importante y después tú. Y todo el mundo te va a dar cuentas a ti. De la cárcel, del pozo donde estaba en el desierto, lo llevó a la eminencia de ser el segundo después de Faraón. Y muchas veces tú has estado en un pozo, has estado en el desierto, dices, ay Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que aprendas el proceso que Dios tiene contigo, porque Dios quiere enseñarte algo, porque los que aman a Dios, a ver, dígalo con fe, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Entonces, ¿cuántos aman a Dios aquí? Todo ayuda para bien. Oiga, aún lo malo, aún la desgracia, todo ayuda para bien. Todo. Y todo es todo. Amén. Entonces, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, si tú necesitas tener un espíritu superior. Y ese espíritu superior se va a mostrar a través de los frutos que tú vas a dar. ¿Qué frutos tienes? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Esos son los frutos que tú debes de dar. Amén. Ok. Ahora, resulta que para que demos esos frutos, necesitamos estar conscientes. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, tenemos aquí al hombre natural. Esto ya se los he explicado, pero es importante afirmarlo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice que tenemos al hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe? Porque es un hombre que no ha aceptado a Cristo. Pues lo llevaron a la iglesia desde chiquito se le hizo la costumbre, se le hizo la tradición, iba a las peregrinaciones, iba a las verbenas y todo eso, pero no tenía el temor de Dios en su corazón. No tenía Cristo en su corazón. Le decían de Cristo y decía, sí, está bien, pero no vivía de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Amén. Prefiere estar en otro lugar que oyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, y no las puede entender. Dice, no entiendo cómo tanta iglesia, oiga, van 2 veces por semana, pues ¿qué hacen por allá? ¿Sí? No entiendo, porque es natural, no es espiritual. Dice, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire, por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Bueno, la Biblia es un libro espiritual. ¿Por qué no lo entiendes? Bueno, porque
necesitas decirle al Creador, al Espíritu Santo, que fue quien inspiró a los que escribieron la Biblia, decirle: Señor, tú inspiraste a los escritores de la Biblia, ahora inspírame a mí, dame la revelación de tu palabra, ayúdame a entenderlo. Y entonces Dios te va a hacer que entiendas las escrituras, amén, que se te graben. Es más, dile: Señor, por favor, es que tengo una mente de teflón, no se me pega nada, entonces por favor ayúdame a memorizar las escrituras. Y entonces ya tú vas a hacer tarjetitas, las vas a memorizar. El Salmo 23, el Salmo 51, el Salmo 91, ¿verdad? El Salmo 40, todos esos salmos, versículos que necesitas memorizar y que necesitas apropiarte porque es parte de tu herencia, amén. A ver, si un ¿cómo se llaman estos señores de las herencias? Un magistrado no es, es un notario público, te dijera: mire, usted tiene una herencia, pero necesita ir con el juez y le va a recordar esta cláusula que está aquí. ¿Usted qué haría? ¿Se la recordaría o no? Diría: bueno, sí, la voy a leer en la noche y a ver si se me pega. Usted va y le dice: señor notario, mire, en el contrato hay una cláusula que dice así, que yo tengo derecho a esto y a esto y a esto. ¿Sí o no? ¿Lo haría? ¿Lo haría? ¿Amén? Bueno, pues así es con las escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo te pido que tú me proveas porque mañana es el día del pago. Nadie dijo amén. Fíjate: Padre, tu palabra dice que por la llaga de tu Hijo amado Jesús yo fui sanado, yo fui curado. Señor, yo no quiero andar en hospitales, yo no quiero andar peregrinando ahí en los hospitales, en las clínicas. Por favor, en el nombre de Jesús, yo creo esto, yo lo creo, yo lo tomo. Amén. Mire, hemos visto milagros, hemos visto sanidades sobrenaturales, y yo le animo a que usted se active en esa fe. Amén. Porque la salvación es por fe. Ahora, 1 Corintios capítulo 3 versículos 1 y 3. Capítulo 3 versículos 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Tenemos que dentro de la gente cristiana hay espirituales, ¿sí? Dice: sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un cristiano que se deja llevar por las fábulas del mundo es una persona carnal. Ahora, esto no depende del tiempo que usted tenga en Cristo, porque hay personas que tienen unos meses apenas de haber conocido al Señor y ya están mucho más adelantados que hay gente que tiene años y años y años de ser cristiano y es lo mismo de siempre. No pasan de ahí. ¿Sí me explico? No es el tiempo que usted tenga en el Evangelio, es el crecimiento que usted tenga en el Evangelio. Y ese crecimiento no depende del tiempo, depende de que usted tiene una experiencia con Dios y que Dios le ayuda, Dios le lleva y le muestra cosas, ¿sí? Por eso hay gente que a los 6 meses de ser cristiano puede tener un crecimiento mucho mayor que una persona que tiene 20 años en el Evangelio. Así que no se confíe a que no, es que esa persona ya tiene muchos años. No, el crecimiento lo da Dios. Amén. Entonces dice aquí que el apóstol Pablo le habló a los corintios, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un niño en Cristo lo que necesita es la leche espiritual. Mira, a un bebé no le vas a dar un bistec de arrachera, no le vas a dar un tibón, no le vas a dar fajitas, porque es un bebé y lo vas a dañar. ¿Qué le vas a dar? Lechita, ¿sí? Así hay cristianos que necesitan lechita. Dice: os di a beber leche y no vianda.
Imagínate una vianda y luego, ¿has visto esas películas de la antigüedad, no? Cómo llevaban así todo el corderito y todo es con hierbas y todo. Dice, les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Y luego versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué está diciendo aquí? Está hablando del cristiano que todavía se pelea, que discute y tú y más y allá pero mira que quién. O sea, que cierta ocasión yo me encontré a un hermano en la fe y me dice, ay, dice, me acabo de encontrar al hermano fulanito, dice, y se estaba peleando con un camionero, dice, yo me dio hasta vergüenza saludarlo, dijo, no, que ni sepan que yo soy cristiano también, porque estaba echándole unos ajos y cebollas y amenazándolo porque tenía influencias en el gobierno, ¿no? Pero el asunto es, un cristiano que es inmaduro está en celos, en contiendas, o sea, en pleitos, disensiones. ¿Qué es una disensión? Una discusión, está discutiendo, ¿sí? Eso es un cristiano carnal, amén. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 8, 2 del 6 al 8. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Usted y yo necesitamos alcanzar madurez, ser maduros, amén. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, amén. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjese aquí en esto, no me cambie ahorita. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios predestinó sabiduría para ti. Para cada uno de ustedes, les predestinó sabiduría. Entonces, sabes que tú tienes una herencia de sabiduría, fíjate, para nuestra gloria, para tu gloria. ¿Te fijas? O sea, no sé si te alcanza como a cuadrar la idea, el concepto, pero esto es algo tremendo. Y vamos al versículo 8, ahora sí, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si los religiosos hubieran tenido esa sabiduría en misterio, como dice, no se habrían atrevido a crucificar a Jesucristo. Entonces hay una sabiduría divina y una sabiduría demoníaca. Estamos hablando del temor de Dios. Les recuerdo, ¿por qué razón? Porque esto tiene mucho que ver, Dios mío. Vamos a hablar 1 Corintios 3, versículos 18 al 19. 1 Corintios 3, 18, 19. Señor Jesús, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ¿qué? Ignorante para que llegue a ser sabio. Ok, vamos a ir a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona que desprecia la sabiduría y la enseñanza es una persona insensata, o sea, no tiene sensatez.
Es como las vírgenes insensatas que no tenían encendida su lámpara. ¿Me explico? Y que vino el novio y no pudieron entrar. Estamos viviendo tiempos postreros, estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. El Señor Jesús viene, diga, el Señor Jesús viene. Y viene en un momento que nadie sabe. Y sabe una cosa, viene por usted y por mí. Por eso tenemos que estar alineados conforme a la voluntad del Padre Celestial. Porque si no estamos alineados así, nos podemos quedar a un sistema terrible, ¿sí? Ahora, hay gente que dice que vamos a pasar la gran tribulación. Mire, si la vamos a pasar o si no la vamos a pasar, no importa, porque de la mano de Jesús usted pasará todas las pruebas, porque no es usted, es Dios en usted, la esperanza de gloria. Amén. Es Dios en usted, diga, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Primera de Samuel 12, versículos 18 al 20. Dice, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. ¿Qué tuvo temor de Jehová y de Samuel? ¿Sabe por qué hubo aquí en el 18? Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Era tiempo de la cosecha, no podía haber lluvia, porque si llovía se perdía la cosecha. Entonces, pero dice que Samuel clamó a Dios y hubo truenos y lluvia, y la gente tuvo temor de Dios y del profeta de Dios. Cuando le empecé a hablar de que me habían pretendido asaltar en por lo menos 2 ocasiones, no solamente tuvieron temor de Dios, se manifestó el temor de Dios, pero también tienen temor del portador de la presencia de Dios. Y esto es lo que yo le quiero compartir a usted, porque usted tiene que saber estas cosas para que se defienda en el momento que usted lo está necesitando. Usted necesita defenderse de quien sea, o sea, quien venga a atacarle. Usted necesita esa defensa, esa protección. Les hemos enseñado el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el cinto de la verdad. Todo eso les hemos enseñado, pero necesitamos recordarlo para que sea activo en su corazón, en su vida, que no sea un conocimiento perdido, que no sea un conocimiento de cada 8 días, o que, sí, como un conocimiento teológico. Mire, no estamos hablando de teología, estamos hablando de la palabra de Dios, que es la que mueve el espíritu del hombre. Por el Espíritu de Dios se mueve el espíritu de usted, por la palabra de Dios se mueve el espíritu de usted. Amén. Proverbios 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si yo tengo temor de Dios, yo me voy a apartar del mal. Amén. Si no tengo temor de Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a pecar fácilmente, porque mi conciencia no va a estar conectada con el Espíritu Santo. Y la conciencia del hombre es parte del espíritu de uno mismo. La conciencia humana es parte del espíritu humano. ¿Me explico? A ver, ¿sí me estoy dando a entender, hermanos? A ver, póngase de pie, por favor. Levante sus brazos, gire hacia la derecha, gire hacia la izquierda, estírese y grite: gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo el Señor. Amén. Ahora tome asiento, por favor. Porque a veces vienen espíritus así como de Morfeo, como de adormecimiento, como de distracción. Y sabe una cosa, aquí está la presencia de Dios y tenemos que respetarla. Entonces, por eso le estoy hablando del temor de Dios y lo estoy relacionando con la sabiduría.
porque Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si yo tengo temor de Dios, voy a ser una persona sabia, si no, no. Entonces usted lo que necesita pedirle a Dios: Señor, dame temor de Dios. La gente te dice ahora: no, es que Dios no castiga. Esa persona que me dijo Dios no castiga, su hijo anda en homosexualismo y él se dedica a cosas no correctas. El padre que ama a su hijo lo corrige desde temprano. Han descontinuado la chancla, la vara, por el psicólogo. Respeto al psicólogo, sobre todo si el psicólogo tiene temor de Dios, mis respetos. Si el psicólogo ha sido renovado por la sangre del Cordero, mis respetos, porque entonces le dará un buen consejo. Pero si es un psicólogo incircunciso, le va a meter ideas que, bueno, ¿para qué le digo? Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, hermanos. Con este temor de Dios, usted va a tener la bendición de Dios. Usted va a tener la bendición de Dios. Amén. Proverbios 19, versículo 23. El temor de Dios es para vida, para que vivas. Dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado por el mal. ¿Cuántos quieren esto? ¿De veras lo quiere? Entonces viva, como dice ahí, el temor de Jehová es para vida, no es para muerte, no es para que vivamos amedrentados, no es para que vivamos temerosos. Mire, le voy a decir una cosa: si en su corazón está lleno del temor de Dios, no va a haber temor para la muerte. ¿Cuántos tienen miedo a morirse? ¿Cuántos saben que si se mueren se van al cielo? ¿Cuántos saben que si se mueren se van al cielo? ¿Cuántos se quieren ir al cielo ahorita mismo? Dale un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Mira, aquí está una clave tremenda, aquí está una clave poderosa. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Me quieres matar? Ok, aquí estoy. Pues me voy con el Señor. Así de sencillo. Ahora, él decía: tengo que escoger entre preferir vivir o preferir morir. Dice: prefiero vivir porque todavía tengo una tarea que cumplir. Por eso prefiero vivir, porque sé que aquí tengo cosas que hacer. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. O sea, no vivirá con estrés. Cuando dice vivirá lleno de reposo, dice vivirá tranquilo el hombre. Amén. Dice: no será visitado de mal. Oiga, ¿qué más promesa que esta quiere? Santo el Señor. Ya vamos a terminar. Proverbios 22, 4. Dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Qué son las riquezas? ¿Qué son la remuneración? Riquezas, honra y vida. Son la remuneración, son el pago de la humildad y del temor de Jehová. Si usted tiene un corazón humilde, créame, que usted va a prosperar. Si usted tiene temor de Dios, Dios lo va a guardar del mal. Y por último, Salmo 111, versículo 10. Con esto terminamos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. A ver, vamos a desglosarlo en 3 partes y con esto ya terminamos. Amén. El principio de la sabiduría
es el temor de Jehová. Entonces, el temor de Dios está relacionado con la sabiduría. Punto número 2, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Si usted tiene temor de Dios, va a obedecer. Y acuérdese que la obediencia es una llave para recibir las bendiciones de Dios. Amén. Y luego dice, su loor. ¿Qué significa la palabra loor? Significa honra. Diga, honra. Entonces vamos a traducirlo. Su honra permanece para siempre. O sea, no será deshonrado. Siga estos principios y le irá muy bien. Y un día dirá, conocí a un pastor, o tuve un pastor, o tengo un pastor que me dio estos consejos, y por el poder de la palabra de Dios yo pude prosperar, yo pude guardar mi vida, yo pude ser sanado, yo fui liberado, yo fui restaurado, yo fui avivado, yo viví en pasión por Cristo. Amén. Hermanos, estas son claves, son pepitas de oro, que si usted las sigue, le van a traer gran bendición. ¿Sí? Qué importante es que tengamos el temor de Dios. Si usted en su corazón tiene temor de Dios, ya no hay espacio para el temor a la enfermedad, el temor a la pobreza, temor a la soledad, temor a las deudas, temor a la muerte, porque el temor de Dios estará más grande, más firme en su corazón. Amén. Póngase de pie, por favor. Hermanos, yo sé que estoy hablando con un pueblo sabio, y lo que Dios más quiere es que usted sea prosperado. Dios quiere prosperarle a usted, quiere bendecirlo. Tercera de Juan, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero hay requisitos, y uno de esos requisitos es la obediencia, es el arrepentimiento, es la honra, es la gratitud. Y es importante que le pidamos, Señor, envía el temor de Dios a mi vida. ¿Cuántos quieren el temor de Dios? ¿De veras lo quiere? Levante sus manos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé ese temor de Dios, ese temor reverente. No es un temor angustiante, no es un temor opresor, es un temor reverente. Amas tanto a Dios, amas tanto al Padre, que tienes temor de ofenderlo. Dile, Señor Jesús, yo te agradezco por el sacrificio del Calvario, y el día de hoy sé que tú me amas, porque tú diste tu vida por mí. Y ahora mismo yo clamo al Padre Celestial, al Padre de las luces, y le pido que ponga en mi corazón, que deposite el temor de Jehová, un temor reverente, un temor santo, un temor limpio, que me va a guardar del mal, que me va a proteger. Señor, tú sabes por qué haces las leyes, tú sabes por qué ejecutaste tus mandamientos, y ahora yo te pido que yo camine en esos mandamientos, que camine en esos preceptos, porque eso me guardará del mal. Hoy te pido que me des ese temor reverente, no solamente a mí, sino a mi familia, a los míos, a los que me rodean. Hoy te pido sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Padre, tu palabra dice que la sabiduría es lo mejor, mejor que el oro y la plata. Hoy te pido que me des sabiduría a través del temor de Dios. Gracias por perdonarme, gracias por limpiarme, gracias por restaurarme. Y hoy recibo
el temor de Dios en mi corazón. Es por fe y yo lo creo, Señor. Yo me revisto de la santidad de Jesucristo para llegar hasta el trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dame un espíritu obediente. Obedeceré tus mandamientos, obedeceré tus principios. Seré agradecido contigo, Señor. Te daré honra, te daré loor y alabanza. Seré un verdadero sacerdote, seré un verdadero rey para tu gloria, a través de la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Amén. Levante sus brazos solamente y reciba la bendición del Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, tu palabra dice que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. En el nombre de Jesús declaro una semana próspera, bendecida, favorable, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.